Marketing Online, episodio 500. Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos un día más, una jornada más, un miércoles más a Marketing Online, el programa, el podcast en el que hablamos de todos esos conceptos, técnicas, estrategias y noticias del marketing digital, del marketing en internet, del marketing 2.0, del inbound marketing, del marketing de redes, da igual cómo le llamáis porque esto es Marketing Online. Hoy, programa del miércoles 13 de abril del 2016, atención, ni más ni menos que programa 500. Sí señor, hemos llegado a esta cifra tan bonita, tan mágica, tan redonda como es el número 500 y si lo hemos hecho ha sido gracias a vosotros, todas las personas que están al otro lado, más de 10.000 personas que se descargan el programa, que lo escuchan puntualmente a las 7 y 7 o un poco más tarde. El caso es que ha sido gracias a vosotros y no podría ser de otra forma que hoy este programa está dedicado a vosotros, a la audiencia del programa, más de 10.000 personas que se lo descargan cada día. Muchas gracias. Y hoy vamos a tener algún regalito, vamos a hablar de algo muy especial que sale precisamente hoy, pero antes en boluda.com/cursos, de eso no os salváis, pero voy a ir rápido, ya lo sabéis, esos videotutoriales guiados paso a paso, a tiempo real de marketing online y de desarrollo web, ya lo sabéis, todo lo que necesitáis para montar vuestro proyecto online, sea una web, sea un e-commerce, sea un membership site, sea lo que sea, y llegar a vuestro público objetivo, llegar a las personas que les puede interesar, o sea que ya lo sabéis, boluda.com/cursos. Hoy precisamente estamos acabando el ciclo, bueno, de hecho esta semana estamos acabando el último ciclo de cursos y la semana que viene empiezan 5 o 6 cursos nuevos, o sea que estupendo, aprovechad, ya sabéis, cada día una nueva clase a las 10 y 10, cada día señores. En fin, y ahora sí, venga, sin más dilación, pasamos ya al episodio en sí, porque no es un programa únicamente especial por su número redondo, sino también porque estamos de lanzamiento. Efectivamente, hace unos meses os decía, estoy escribiendo un libro, y después os iba comentando, pues esto lo vamos a comentar en el libro, incluso os leí algún audio capítulo y tal. Bien, pues señores, este libro ya está disponible, ya lo tenéis. Señores, ya está. Me ha costado mucho, lo he tenido que, leer y releer 30 veces, lo he tenido que pasar a gente que se lo leyera para que revisara así las comas, los puntos, los acentos, todo, el estilo, los dibujos, bueno, todo, la estructura del libro, la portada, bueno, madre mía, la portada, ya os contaré esta portada porque es así. El caso es que, señores, ya está disponible y hoy es un programa en el que, como decía aquel, vengo a hablar de mi libro y he venido aquí a hablar de mi libro y me vais a decir, pero Joan, ¿vas a estar todo el programa, todo el episodio hablando de tu libro? Esto no es mucho autobombo. Sí, voy a estar hablando de mi libro, pero con un motivo, con una razón y de peso. Y es porque, atención, este libro que ya está disponible a vosotros y ahora os explicaré cómo podéis descargarlo, os lo voy a regalar. Sí, señores, todo este esfuerzo os lo voy a regalar porque os lo merecéis, porque estáis al otro lado, porque es gracias a vosotros que he conseguido escribir este libro y de hecho este libro tiene una dedicatoria que no podría ser de otra forma, ni más ni menos que es para vosotros. O sea que no podría ser de otra forma. Y algunos diréis, pero Joan, ¿vas a perder dinero regalando el libro? Sí, lo sé, voy a dejar mucho dinero encima de la mesa, como dicen aquellos, pero es que os lo merecéis. Y al fin y al cabo, este libro está hecho para ayudar, como lo veréis ahora. Bueno, antes de empezar y contar un poco de qué va el libro y analizar un poco la estructura que tiene, os voy a decir dónde os lo podéis descargar, así ya vais descargando mientras os lo cuento. Bien, está en Amazon, está a la venta en Amazon, pero durante 24 horas va a estar gratuito, después van a ser 10 euros, o sea que aprovechad porque ahora es gratis. Os lo podéis descargar, tenéis que ir a Amazon, es un enlace de esos kilométrico, pero os he creado un acceso directo, podéis ir a boluda.com/libro, así de fácil, boluda.com/libro. Eso ya os dirigirá a la página de Amazon donde os lo podéis descargar vosotros y quien haga falta. Hoy os voy a pedir, por el amor de Dios, repartid esta URL, boluda.com/libro. También os pediré que si podéis, pues hagáis un poco de propaganda del tema, vayáis a Twitter, pues que hay un libro gratis, es de Joan y tal, a ver si os lo bajáis, que os puede gustar. ¿A quién le puede gustar este libro y para quién está pensado? Bueno, pues básicamente para emprendedores, todas aquellas personas que
conozcáis que son emprendedores o, atención, no son emprendedores, pero quisieran serlo porque no tienen trabajo, porque les disgusta su trabajo o porque, bueno, están bien en su trabajo pero no se sienten realizados. Esas personas que pues en las comidas familiares o en las comidas con amigos sabéis que siempre están ahí pensando, podríamos hacer un negocio, podríamos hacer esto, pero nunca dan el paso porque no se atreven, porque no tienen el dinero, porque no tienen los recursos, porque no tienen a nadie que les guíe. Este libro les va a ir perfecto. Este libro pretende ser una guía de supervivencia o una guía de referencia para emprender o, si has emprendido, para mejorar y para estructurar un poco todo esto, ¿de acuerdo? Todas esas personas que conozcáis, este libro les va a ir de perlas, o sea que aprovechad ahora que está gratis durante 24 horas y comentadles, bájalo porque está muy bien y vas a aprender, vas a poner un poco de orden y tal. El libro está tanto en edición digital como en edición física. La edición física no la puedo regalar básicamente porque me arruinaría si empiezan 10.000 personas a descargar el libro, pero la edición física también la tenéis, la podéis comprar si queréis y si sois de tener un libro en la mesita de noche o si lo queréis regalar a alguien. Si lo queréis regalar a alguien, pues perfecto, ¿no? Mira, es el regalo típico para esos amigos y familiares emprendedores, ¿de acuerdo? Bueno, pues para esas personas está pensado. Entonces, atención el título, y el título también, de alguna forma lo habéis elegido vosotros, porque es ni más ni menos el título del episodio más descargado en toda la historia del podcast, que es ni más ni menos que En 100 años todos muertos. Sí, efectivamente, este es el título del libro y del episodio más descargado, porque de alguna forma ahí salgo un poco del tema de marketing, del tema de emprender, y me pongo un poco más filosófico, ¿no? Y hablo de una filosofía de vida, en el que básicamente vengo a decir, señores, en 100 años, todos estaremos muertos. Todos los que estamos escuchando este programa estaremos muertos, ¿de acuerdo? O sea, estamos hablando de 100 años, no de 1000, ¿eh? Entonces, esto es, señores, un fin de semana, estos son 4 días. Aprovechémoslo. No puede ser que vivamos una vida entera trabajando en algo que nos disgusta, que no nos gusta, que no nos motiva, algo que nos obliga a ir a trabajar. No puede ser, es que no puede ser, señores. Es que esto es una tragedia griega. Cada día despertarse y pensar, tengo que ir a hacer eso que no me gusta. Por el amor de Dios, salid de ahí. Porque si no, os vais a arrepentir. Y de hecho, con esto abro el libro, con esta reflexión. Hablo de un libro, precisamente en mi libro, en el primer episodio hablo de un libro de una enfermera británica que trabaja en una planta de enfermos terminales en un hospital. Entonces escribió un libro recopilando las principales causas de arrepentimiento de la gente que iba a morir. ¿De acuerdo? O sea, iba comentando, pues la gente se arrepiente horas antes de su muerte de esto, y lo pone en común. ¿Para qué? Una vez más, para ese carpe diem que estoy haciendo ahora aquí, de aprovéchalo, porque es que si no, va a llegar el momento y te vas a arrepentir de ciertas cosas, y no hay nada más triste que arrepentirte de cosas que no has hecho o de cosas que has hecho. Entonces, una de las principales causas, uno de los principales factores, es no haber hecho lo que ellos querían, sino lo que se esperaba de ellos. Y esto es muy triste. Señores, dejad de hacer lo que se espera de vosotros y haced lo que queréis, porque si no os vais a arrepentir. Y eso es esa lectura, esa inyección de adrenalina del primer episodio, ¿de acuerdo? No todos los episodios, ya lo sabéis, son así, ¿no? Pero lo que intento de alguna forma es hacer despertar a la gente, es decir, señores, reaccionad. Bueno, de hecho, yo en la portada del libro salgo yo con una calavera al más puro estilo Shakespeare. ¿Por qué? Porque vengo a decir, señores, esto es el destino, con lo que, por el amor de Dios, aprovechad. Y algunos diréis, Joan, un libro de emprender que se llama En 100 años todos muertos, tú con una calavera en la portada, ¿esto no es un poco raro? Sí, porque de alguna forma también, podría haber hecho el típico libro de, guía de emprender, y ahí con una navaja suiza en la portada diciendo todo lo que necesitas saber para emprender, pero es que, hay tantas de estas, tantas, y de alguna forma este libro quiere que sea distinto, quiere que tenga ese lado humano, y de ahí que lo haga tan raro, ¿no? Pero bueno, no todo el libro es filosofía, ¿eh? Vamos a entrar un poco en detalle de lo que hablo para que veáis a qué me refiero. En el capítulo 2 hablo de que somos más capaces de lo que creemos, porque esta es una de las causas por las que la gente no emprende, porque se creen incapaces de emprender, porque se creen que no son capaces de conseguir esto, de llevarlo a cabo, y no es así, tenemos mucho más potencial de lo que nos pensamos, y de eso hablo en ese segundo capítulo. En el tercer capítulo hablo de algo que también hemos hablado aquí, de los fracasos. Es otra causa más, fijémonos que antes de empezar a entrar en materia hablo de por qué a veces no
no entramos en materia, ¿no? Pues muchas veces es por el tema de los fracasos, y hablo del fracaso y de la cultura del fracaso en España, que está muy mal visto, de la cultura del fracaso en Estados Unidos. ¿Por qué aquí el fracaso lo vemos como algo tan malo cuando en realidad un fracaso es simplemente un intento fallido? No pasa nada, probémoslo otra vez, ¿de acuerdo? Ya hemos dedicado incluso algunos episodios enteros aquí a hablar del fracaso, ¿no? Bueno, pues esto también, que lo tengamos claro, no pasa nada. Tenemos que probar, fracasar, volver a probar, fracasar y así hasta que tenemos éxito. Lo que decían de Edison, ¿no? Que no se equivocó con la bombilla o no fracasó 999 veces, sino que encontró 999 formas de cómo no hacer una bombilla y a la última lo logró. Bueno, pues esto es exactamente lo mismo. Bien, entonces ya entrando un poco más en materia, decir, vale, ya os he convencido que podéis hacerlo, entonces dedico un capítulo únicamente a detectar ideas de negocio. ¿Cómo detectar? ¿De dónde nos podemos inspirar? Las fuentes de creación de ideas de negocios. En el capítulo siguiente hablo de evaluar esas ideas de negocio. Aquí también hemos hecho algunos podcasts hablando de estos temas, ¿no? Pero bueno, la gracia es primero para todas aquellas personas que ni tienen idea quieren emprender, pero no tienen idea de por dónde empezar, porque no tienen ni la idea, pues hay un capítulo básicamente centrado en detectar ideas de negocio. Y después hay uno para las personas que ya la han detectado o que ya la tenían para evaluar esas ideas de negocio, ¿de acuerdo? Es decir, a ver, ¿cómo puedo saber yo si esta idea que tengo es factible? Bueno, pues un capítulo únicamente a eso. Después también os explico cómo hacer un análisis de mercado low cost, que esto está muy bien, ¿eh? También hemos hablado en algunas ocasiones de algo parecido aquí y básicamente es decir, bien, quiero hacer un análisis de mercado, no tengo un duro, ¿cómo lo hago? Bueno, pues esto también, porque ya sabemos que los análisis de mercado, los buenos que hacen las empresas grandes, que se pueden permitir gastar cientos de miles de euros en estudios de mercado, entonces esto lo tienen muy bien. Pero nosotros, tenemos que tocar de pies al suelo y decir, señores, yo no puedo permitirme esto. ¿Cómo lo puedo hacer? Pues ahí vemos cómo hacer estos análisis de mercado. También hablo, y ahí vuelvo un poco a esta filosofía de emprender, cómo dar el paso, cómo quemar las naves, cómo lanzarse a la piscina, ojo, y cómo debes hacerlo, y qué cosas debes tener en cuenta antes de hacerlo, no te tires a la piscina a lo loco, mira primero si hay agua, ¿no? Bueno, pues todos esos pasos, y qué es lo que evita que lo hagamos ahora. Luego también hablo del músculo financiero mínimo que debemos tener para montar algún negocio, porque en muchas ocasiones gente que lo hace y fracasa es porque no tenían el músculo financiero mínimo necesario para montar ese negocio en concreto, porque en muchas ocasiones no coincide lo que tenemos a nivel de restricción presupuestaria con lo que queremos hacer. Entonces calculamos mal y nos pegamos el peñazo. ¿Por qué? Porque resulta que no teníamos suficiente dinero como para montar ese negocio. Podríamos montar algo, pero algo más pequeño y crecer poco a poco, que es otro tema que tocaremos más adelante, ¿no? Entonces, sobre todo, no nos flipemos, pensemos qué es lo que tenemos y pensemos qué es lo que podemos hacer. Y entonces ahí analizo algunos casos muy interesantes de gente que parecía que iba súper bien, muy bien, tal, y de repente, ¡flash!, cierran. Y dices, pero se iba muy bien, pero si estaba lleno, pero si tenía muchos clientes, ¿qué ha pasado? Bueno, pues muchas veces es esto precisamente. Luego también hablo de la formación, que es algo que está muy mitificado. El tema de tenemos que tener una carrera, ¿no? Tenemos que tener unos estudios. No, hablo de casos de gente que, no tiene estudios para nada y está en lo más alto. Y hablo de gente que tiene muchos estudios y que no tiene donde caerse muerto. Entonces, esto es importante. La formación es importante, sí, pero no mitifiquemos el tema de no, tiene que ser un grado universitario porque tal, porque cual. No. Hay otras alternativas muy interesantes en cuanto a formación que nos van a permitir, ser muy, muy exitosos en nuestros proyectos. Luego también hablo de un capítulo que seguramente os sonará mucho porque fue el primero que os leí aquí como audiolibro, que es ni más ni menos que el síndrome de Peter Parker. Y ojo, que esto pasa mucho. Aquí, fijémonos que ya he explicado cómo empezar, cómo quemar los barcos, cómo montar la idea de negocio, entonces representa que aquí ya empezáis, ¿no? Entonces, ojo, no nos pasemos, porque a veces empiezas y dices, venga, me tiro, y entonces todo es el negocio. No, tienes que tener un equilibrio bueno entre tu faceta profesional y tu faceta personal, la familia. No la dejemos de lado.
Porque entonces puede pasar lo que le pasó a José, os leí aquí su testimonio y también está en el libro, ¿de acuerdo? Tenemos que encontrar ese equilibrio entre la familia, entre lo social y entre lo profesional. Y precisamente un tema muy ligado, que es el siguiente capítulo, voy a hablar de gestión del tiempo. Es importantísimo y es algo que, que tendría que ser lo primero que hagáis en el momento en el cual decidís emprender. Gestionar bien el tiempo, el tema del time blocking, el tema del calendario, el tema de... es que esto es el ABC de la productividad. Gestionar bien vuestro tiempo. Os explico cómo lo hago yo, cómo lo podéis hacer vosotros, os doy algunas ideas, etc. Esto es clave. No intentéis emprender sin antes tener muy clara la gestión del tiempo. Entonces, en el siguiente capítulo ya hablo de un tema más social, más humano, porque de hecho los voy intercalando, para que sea más amena la lectura y no os aburráis con tecnicismos y tal. Hago uno más técnico, uno más social o más humano y tal. Entonces, el siguiente hablo precisamente de la teórica seguridad de un empleo. Porque mucha gente no emprende porque dice, no, porque mi trabajo es más seguro y tal, porque yo tengo mi sueldo, no sé qué. Bueno, tener tu sueldo no siempre es tan seguro. Y hablo de las quiebras, de las suspensiones de pagos, de los concursos de acreedores que han tenido muchas empresas teóricamente seguras, ¿no? Y de lo que pasa cuando pones todos los huevos en el mismo cesto, porque tú, como emprendedor, puedes tener 10, 15, 20, 30, 50 clientes, y si un día uno de esos clientes se va, bueno, vas a perder un porcentaje de tu facturación, pero ojo, si tú tienes un empleo, solo tienes un cliente, y se llama tu jefe. Ese jefe tuyo es tu único cliente. Pensemos que tu jefe es tu cliente. O sea, tenemos que darle un poco la vuelta, Pensemos que tú estás ofreciendo tu tiempo, tú estás ofreciendo tu esfuerzo, tu trabajo, tú eres el que vas ahí, tu jefe. En realidad es tu cliente. De hecho, ojo, es tu único cliente. ¿Veis a dónde voy, no? ¿Veis a dónde voy a parar? ¿Qué pasa si en este caso te deja tu único cliente? Pues que perdéis el 100% de lo que estabais facturando. No una parte de la cartera de clientes, sino todo. Entonces, ¿eso es un riesgo? Bueno, a ver, pensemos, analicemos. ¿Quién es ese jefe? Resulta que, oh, sorpresa, ese jefe es un emprendedor. No deja de ser un emprendedor, o el jefe del jefe, da igual, pero al final hay un emprendedor. Y ese emprendedor está sujeto a los mismos riesgos que cualquier emprendedor emprendiendo. Es decir, esa empresa puede cerrar. Y algunos diréis, bueno, Joan, pero es que, a ver, no todos son pequeñas empresas. Sí, en España todos son pequeñas empresas. Todos son, y os doy algunos datos de empresas y microempresas en España y quedaríais fascinados que esto se mueve por pymes, señores. Y sí, cierto, igual alguien está trabajando en una gran empresa. Y sí, ¿y qué pasa? ¿Que SEAT nunca ha hecho un ERE? ¿O la Mercedes, o Movistar, o Spanair, o la Ford, o Roca, o Ono, o tantas más? Os dejo ahí un ranking de grandes empresas que han hecho EREs, fallidas, suspensiones de pagos, de todo. ¿De acuerdo? O sea que esa seguridad, bueno, pongámosla un poco en jaque, ¿de acuerdo? Y el riesgo de perder ese empleo comparado con el riesgo de perder un cliente, Luego hablo de ese gran circuito del cual os hablo siempre aquí, que es crear, crecer, monetizar. Exactamente en qué consiste, cuándo se debe empezar a crear, hasta cuándo empiezas a crecer, cuándo estás ya preparado, la fruta está suficientemente madura como para empezar a monetizar. Hablo de eso muy detalladamente. Luego también dedico un capítulo, de hecho, ese capítulo no os lo leí exactamente, pero os dije, mira, de esto voy a hablar en el libro, y hice un programa, un episodio únicamente dedicado a los socios. ¿Tenemos que buscar socios? ¿No tenemos que buscar socios? ¿Qué pasa si buscamos socios? ¿Qué tenemos que tener en cuenta con esos socios? ¿Es mejor ir solo? ¿Es mejor ir acompañado? Bueno, hablo de todos esos temas, que es algo que muchos de vosotros vais a tener que lidiar. Por otra parte, también hablo de la Lean Startup, algo que dices, bueno, estoy empezando, ¿cómo lo monto? Has dicho que en ocasiones no puedo montar ciertas cosas porque no tengo suficiente músculo financiero. ¿Cómo empiezo desde lo más base? Bueno, pues a través del producto mínimo viable con una Lean Startup. Y cuento un poco cómo es esta teoría. Un tema muy interesante de este libro es que tampoco entro en detalle de cada una de estas teorías, porque, por ejemplo, a ver, cuando digo que no entro en detalle, me refiero a que de Lean Startup hay libros enteros. Entonces, lo que no puedo hacer yo es de cada uno de estos capítulos hacer un libro entero, porque tendríais una enciclopedia y aún faltarían cosas. La idea de este libro es decir, mira, si te lees esto, vas a saber dónde la puedes cagar, vas a saber lo que tienes que tener en consideración, vas a saber lo que te tienes que mirar. Entonces, si te interesa mucho el tema del Lean Startup después de leerte el capítulo, entonces vas a tener 50 libros de Lean Startup para leer, ¿de acuerdo? Pero al menos vas a saber,
es verdad, tengo que mirarme esto. Esto es lo que pretendo con este libro. No va a ser un libro exhaustivo, porque es que, entre otras cosas, sería un libro de millones de páginas, porque tendríamos que pillar todos los libros de temas de gestión empresarial y de gestión de marketing y de filosofía de vida. Y aún nos dejaríamos cosas. O sea que, lo que os digo, la idea es, esto es lo que tenéis que tener en cuenta y os explico de qué va cada cosa. Y a partir de aquí vosotros podéis crear vuestro camino. Pero es que, ¿sabéis qué pasa? Que si me pongo muy técnico en cosas muy específicas, con lo que decía Tagore, los árboles no nos van a dejar ver el bosque, porque estamos tan cerca que los propios árboles nos lo tapan. Entonces tenemos que distanciarnos un poco, tenemos que ver las cosas en perspectiva y decir, vale, todo esto es lo que tengo que tener en cuenta. Y ahora que tengo esa visión global, que es lo que pretendo, esa visión global, ahora puedo empezar a investigar, a comprar libros específicos, etcétera, ¿de acuerdo? Muy bien, luego hablo de un tema muy interesante que todos los que habéis emprendido o sois emprendedores os vais a identificar, que es el efecto montaña rusa. El efecto montaña rusa es algo que tenemos todos los emprendedores, que básicamente consiste en que un día estamos en lo más álgido y en lo mejor y pensamos, es que vamos a triunfar, es que va a ser un exitazo y tal, y el día siguiente estamos, Dios mío, esto es una mierda de idea, de proyecto, vamos a fracasar, nos vamos a arruinar, pero ojo, esto a veces no pasa de un día para otro, esto a veces pasa en horas. El mismo día. Esto a veces pasa en minutos. O sea, estás pensando algo y de repente, por tus pensamientos, llegas a una conclusión y de repente dices, uy, no, esto está fatal. Y hace media hora estabas perfecto y estabas en lo más álgido, ¿eh? Y, ojo, fijaros que no ha cambiado nada en el mundo. No es que de repente leas una noticia que te cambie todo. No, es que simplemente está en tu cerebro, está en tu mente. De repente dices, uy, uy, uy. Y de repente dices, ¡ah, qué bien! Y de repente, uy, qué mal. Bueno, este es el efecto montaña rusa, es normal y os explico cómo podéis superarlo. Incluso yo escribiendo el libro tenía este efecto, ya os lo explico en ese capítulo. Luego hablo también del tema de los coworkings, de para qué podéis aprovechar un coworking, si vale la pena emprender en un coworking o no. Y también, aquí entra, es una pequeña trilogía de capítulos relacionado con quién emprender y de quién rodearte. Por una parte los coworkings y por otra parte tenemos dos más. Los Mastermind Groups, que este episodio también os gustó muchísimo, muchísimo y es también del top 10 de los más descargados, el tema del Mastermind Group, qué es, para qué sirve, cómo llevar uno, etcétera, y el tema de los mentores, tener un mentor, qué significa exactamente tener un mentor, cómo enfocar el tema, etcétera. Todo esto es básico, es importantísimo, ¿de acuerdo? Luego, también vamos a dedicar un capítulo entero a decir que no, porque en muchas ocasiones el fracaso está porque hemos dicho que sí a demasiadas cosas. Es muy difícil y de mis puntos débiles decir que no. Me ha costado mucho aprender a decir que no a cosas, porque yo, enseguida me animo, ya me conocéis. Entonces, con el tiempo me he dado cuenta que en muchas ocasiones tenemos que decir que no a ciertas cosas, a ciertas personas. Entonces ahí os explico cómo detectar esto, cómo hacerlo y por qué tenéis que hacerlo y por qué decir que no a un cliente os puede, a largo plazo, os puede salir más a cuenta que decirle que sí, porque a corto plazo dices, bueno, ha venido y me da el dinero, necesito dinero, entonces acepto el trabajo. No siempre es así, y ahí os explico el porqué. También hablo, y muy relacionado con esto, del coste de oportunidad. ¿Qué es el concepto de coste de oportunidad? Esto es, vital, clarísimo, clave, conocer el coste de oportunidad, porque en cualquier momento que vais a hacer cualquier tarea, tenéis que plantearos cuál es el coste de oportunidad de estar haciendo otra cosa. Ahí os menciono cómo es, en qué funciona, en qué consiste, echadle un vistazo a ese episodio porque es vital. Por otra parte, ya nos ponemos una vez más técnicos y os hablo del modelo de negocio, de cómo establecer un modelo de negocio, cómo hacerlo. Decís, bueno, quiero hacer exactamente, quiero hacerlo bien, quiero hacer los deberes. Bueno, pues un modelo de negocio, ¿de acuerdo? ¿Cómo hacerlo desde cero? También, y esto es un capítulo en el cual hablo de algunas anécdotas mías, ¿no? De cuando decidí boicotear una entrevista de trabajo que me estaban haciendo. Muy curioso. Bueno, pues de la voluntad de querer cambiar. Los emprendedores tienen que tener la voluntad de querer cambiar. Pues si no hay esa voluntad no vas a emprender nunca. Y os hablo de algunas cosas mías, ¿no? De varias ocasiones en las cuales tuve esa epifanía, ¿no? No sé si habéis visto la película de Un día de furia, de cuando empieza la película, que está en un atasco, el protagonista está ahí en un atasco, entonces decide poner el freno de mano y irse andando y dejar el coche ahí. Bueno, pues un poco en ese estilo. No fue tan radical, pero
en ese estilo. Después también os voy a hablar de que no es oro todo lo que reluce. ¿A qué me refiero con esto? Que a veces nos dejamos cegar por ciertos negocios que parece que van súper bien, ¿no? O negocios, ya sean páginas web, porque la veis ahí y dices, oh, mira, tantos suscriptores y mira qué bonita y qué colores y qué sliders y qué tal, y yo voy a hacer lo mismo, ¿no? Para que me vaya tan bien. Ojo, que a veces tener muchos suscriptores, mucha audiencia, muchas descargas, muchos no sé qué, a veces esto no es señal de que esa persona le esté yendo bien los números. Y esto también puede pasar con un negocio, ¿no? El típico bar que dices, oh, siempre está lleno y un día está cerrado. Y dices, vaya, ¿qué ha pasado ahí? Pues estaba siempre, tenía clientes, siempre... Y os pongo algunos ejemplos, ¿no? No nos dejemos cegar por esas cosas, por esas apariencias, cuando en realidad hay otros que dices, mira, bueno, no, le debe ir normal, cuando en realidad le está yendo mucho mejor, aunque no tenga siempre el bar lleno, aunque no tenga una web colorida y con 50 sliders, y que resulta que le va mucho mejor que a esa persona que parece que estaba montada en el dólar, ¿de acuerdo? O sea que, también, importante. Luego hablo de los cliductos, ya sabéis que esta teoría os encantó desde que os la presenté, o sea que dedico un día en exclusiva a hablar de estos cliductos, de esta fusión entre clientes y productos y cómo organizar tu cartera de forma estratégica para que, aunque vengan tiempos de crisis o haya cambios, tú mantengas facturación el máximo posible. Por otra parte, también hablo de la procrastinación. Este episodio lo escribí básicamente porque la gente que está suscrita a los cursos y además está haciendo los propósitos de cada mes, pues me lo pidieron, me dijeron, Joan, sobre todo porque fue el propósito que hicimos en enero y algunos no tuvieron tiempo de hacerlo porque se apuntaron más tarde, Joan, esto a ver si lo puedes poner en el libro, y entonces a raíz de los correos que nos intercambiamos con ese propósito, os voy a dedicar este episodio únicamente, este capítulo únicamente para hablar de cómo evitar la procrastinación, también muy interesante. Por otra parte, ya estamos acabando, voy a hablar de que alcanzar el éxito es fácil, pero es duro. Es tan fácil como duro. Es curioso, porque lo tienes ahí. Y no difícil no es alcanzar el éxito, pero es jodidamente duro. Y hay que trabajar muchísimo, Que no todo es trabajar, que mayoritariamente es pensar, pero pensar también es una forma de trabajo. Luego os hablo de estrategias de precios, ya algo más técnico, es decir, cómo establecer precios. Es de las cosas que más me piden. Joan, ¿cómo pongo precio a este servicio? ¿Cómo pongo a precio a una web, a un producto? ¿Cómo calcular precios? De hecho, incluso tengo un curso, ya lo sabéis, únicamente de estrategias de precios en boluda.com/cursos, y hablo únicamente de temas de pricing. Bueno, pues un episodio dedicado única y exclusivamente a eso. Y bien, ya en la recta final, un par de capítulos muy interesantes de cosas que no deberías hacer si quieres emprender y cosas que sí deberías hacer si quieres emprender. Una especie de checklist de cosas de decir, mira, las buenas prácticas si quieres emprender es tal. Consejos de cosas puntuales que os pueden ayudar mucho a emprender. Y por otra parte, cosas que no deberíais hacer, cosas que deberíais mantener alejadas y deberíais evitar a toda costa si queréis emprender, ¿de acuerdo? Muy bien, y ya finalmente cierro el libro con una reflexión final en la cual explico cuáles han sido mis intenciones escribiendo este libro y cuáles son los objetivos que espero que hayáis conseguido leyéndolo. En fin, señores, pues ya está, hasta aquí el resumen de este libro en el cual explico cómo emprender o morir sin haberlo hecho. Este es el subtítulo, emprender o morir sin haberlo hecho, ¿no? Pues espero que os guste, ya lo sabéis, lo tenéis gratuito, me ha costado mucho escribirlo, pero lo tenéis gratuito porque quiero daros las gracias. Os lo podéis descargar, boluda.com/libro, es un acceso que os llevará directamente a la página de Amazon, durante 24 horas lo tenéis. Compartidlo si podéis, y si estáis de humor, en Twitter, si tenéis un blog, comentarlo, si tenéis un podcast y queréis mencionarlo, pues os estaré eternamente agradecidos. Hoy no pido valoraciones de 5 estrellas en iTunes, ni iVoox, ni historias, sino simplemente que os bajéis el libro y si podáis os lo leáis con cariño, porque yo lo he escrito con mucho cariño y espero que, aunque sea alguna pequeña perla, algún consejo, alguna teoría que digáis, ostras, esto que ha dicho en este capítulo Joan, lo veo muy interesante. Con esto yo ya estoy contento, yo ya estoy feliz, y si de ahí dais el paso a emprender, esto ya será
el acabose. Estaré contentísimo, de verdad. Esto es lo que más me motiva cuando alguien me dice, Joan, escuché tu podcast, escuché tu, yo qué sé, o leí ese artículo, me animé, hice esto y ahora estoy viviendo de esto. Esto, vamos, es que no hay nada, es priceless, es que no tiene precio esto, es que no tiene precio. En fin, que me enrollo y me voy a llegar a este paso a la media hora. Señores, como siempre, muchísimas gracias por estar al otro lado y disfrutad del libro porque este libro es para vosotros, está dedicado a vosotros. En la primera página, la dedicatoria es para esta fantástica audiencia. Señores, nos escuchamos mañana a las 7:07. Hasta entonces, muy buenos días.